Buenas tardes, soy Sebastián Valenzuela Valdivia, encargado del programa de debate y pensamiento del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Les doy la bienvenida al encuentro y lanzamiento del libro "Y si no podemos confiar en el suelo bajo nuestros pies". Les comento que pueden tener la cámara encendida. Lo único es que a medida que van hablando los participantes se van prendiendo los micrófonos y los demás lo mantienen en silencio. Esta publicación fue elaborada por Agencia de Borde, colectivo de arte conformado por Rosario Montero, Paula Salas y Sebastián Melo, quienes exploran a través de distintas prácticas y disciplinas las nociones del paisaje a partir de su relación con las personas, los lugares y las tecnologías. Dentro de esta publicación, el colectivo, junto a las voces de otros autores, pretenden comprender la inestabilidad en una era del capitalismo obsceno, crisis sociales y climáticas. Además de presentar el libro y la investigación, aquí nos reunimos para dialogar en torno a la siguiente interrogante. ¿Y si no podemos confiar en el suelo bajo nuestros pies? ¿Cuánta incertidumbre es aceptable? ¿Cuántas opciones de futuro pueden existir en el escenario de inestabilidad? ¿La estabilidad es una opción real o una ficción? ¿Cómo se representa lo incierto? Estas y otras preguntas, desde el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, nos parece fundamental proponerlas y colectivizarlas. Ahora los dejo con el colectivo Agencia de Borde. Hola, gracias por sumarse a este lanzamiento. Nosotros somos Agencia de Bordes, Sebastián Melo, Rosario Montero y Paula Salas. Queremos iniciar el encuentro leyendo un pequeño fragmento que es parte del texto inicial del libro y que creemos que refleja un buen punto de partida para iniciar la conversación que vamos a tener durante esta hora. Hay algunos micrófonos que... ¿Cuánta incertidumbre es aceptable? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarse con una mina en un sitio declarado libre de minas? ¿Qué sucede, o más bien, cómo cambia el territorio si aceptamos que simplemente ya no podemos confiar en el suelo bajo nuestros pies? El paso Guaytiquina separa a Chile de Argentina por un camino no autorizado que atraviesa el altiplano. Viajábamos en 2 vehículos. En el primero, 2 militares. Uno de ellos el comandante de la unidad desminado de Calama. En el segundo vehículo, seguíamos nosotros de cerca, con miedo a perderlos de vista en alguna de las vueltas y bifurcaciones del camino. Tomamos un desvío por una huella apenas marcada, que nos iba hundiendo en una quebrada que se encajonaba entre escarpadas laderas a cada lado de la ruta. Después de unas 4 o 5 horas de internarse por el altiplano, nos detuvimos ante los restos de un letrero verde y oxidado que anunciaba peligro, campo minado, danger, minefield, peligrowa, acapampa, minatagua. Habíamos llegado al punto de frontera en el que se advertía la presencia del campo minado de Guaytiquina, con rejas extendidas a ambos lados del camino. No circula nadie por este camino, al menos nadie que quiera ser encontrado. Y ciertamente
nunca circuló el supuesto enemigo por el cual se enterraron las minas en primer lugar. Una gran roca se apoya en el borde del alambrado, formando un peldaño que permite escalar a lo que podría ser un mirador sobre el campo minado. Paula sube a la roca y se sienta a mirar a su alrededor. Desde este lugar se puede ver claramente cada mina dispuesta en la tierra, y esta visión general del campo minado transmite una extraña sensación de control y dominio. Es un lugar cómodo y seguro para empezar a registrar con notas y dibujos. El comandante decide traspasar el alambrado, avanzando directamente hacia un conjunto de minas enterradas justo bajo la roca donde está Paula sentada. Rápida y decididamente, como repitiendo una acción cotidiana que ha realizado cientos de veces. Toma con sus manos una de las minas, levantándola hasta la altura de los ojos de Paula. Se dispone a hacer una breve demostración del desarme de esta bomba. Habla de sus componentes, del detonador metálico que es necesario extraer para activarla. Según él, si la mina no es presionada por los 8 kilogramos que se requieren para hacerla detonar, esta es completamente segura. Ciertamente, a pesar de haber estado enterrada por más de 40 años, todas sus funciones se mantienen intactas. Es lo que define la permanencia de un campo minado en el paisaje. Las minas no tienen fecha de expiración, perduran esperando el momento en que serán presionadas, y hasta entonces no les afecta la lluvia, el aire salino o la nieve. La carcasa de plástico protege el interior explosivo que aguarda el momento para ver el sol. Paula busca bajarse de la roca, tratando de alejarse, pasando por encima del alambre de púas y saltando desde el borde hacia el camino. Su caída multiplica varias veces los 8 kilogramos necesarios para hacer explotar una mina. Retrocede por el camino sin mirar para atrás, tratando de hacer parecer que camina. Detrás de ella, el comandante insiste en seguirla, con la mina supuestamente desactivada en la mano, sin advertir que el acto de demostración nunca fue bienvenido. Paula, tratando de mantenerse alejada del comandante, cambia de lado en el camino, pero sus pasos son más largos y terminan avanzando a corta distancia uno detrás del otro, hasta encontrarse con el resto del grupo, que sin percatarse de la secuencia que recién ha ocurrido, mira con curiosidad lo que el comandante trae en la mano. Algo cambió en nosotros el momento en que tuvimos cerca de nuestras caras ese casco de la mina. La realidad de un campo minado y de las formas fluidas e impredecibles con que se interactúa en un territorio, dejaban de manifiesto que el riesgo de explotar no puede controlarse de las maneras que habíamos anticipado. Evidencia de esto son los múltiples accidentes que no habíamos anticipado y que posteriormente conocimos y que siguen ocurriendo en la zona, incluso a los expertos desminadores. Fue ciertamente nuestro propio ímpetu por mantener una ilusión de estabilidad y control, para lograr nuestra ambición artística de registrar el interior de un campo minado, lo que se quebró en ese momento. Desde ese instante, el territorio del desierto de Atacama ya no era el mismo para nosotros. Bueno, queríamos compartir con ustedes ese extracto del libro y esa experiencia que quedó en verdad casualmente registrada en el video que están viendo, porque estábamos probando el dron en ese momento. Por eso un poco torpe. Sí, y después descubrimos que quedó grabado ese momento que fue muy importante, pero en verdad nos tomó meses entender las consecuencias de esto que había pasado. Y si bien no ocurrió lo que temíamos, no tuvimos un accidente en ese momento, es como si hubiera ocurrido, porque para nosotros cambió la percepción del territorio y la incertidumbre se volvió algo súper real.
y concreto, y vimos también cómo un paisaje se puede volver violento. El libro que estamos presentando surge de esta investigación en terreno. Este fue el primer trabajo de campo, y particularmente de la idea del paisaje arma que articuló uno de los autores del primer libro que publicamos, Manuel Prieto, que en el caso de los campos minados significaba que el mismo territorio, a través de las minas antipersonales, se protegía de los supuestos enemigos, pero significa que también podía atacar a los propios habitantes. Entonces también entendimos que los campos minados funcionaban en la lógica de la disuasión, por el riesgo de que podía explotar debajo de tus pies. Entonces, si bien eso no pasa una de cada 1000 veces, ese riesgo es lo que persuade a la gente de mantenerse alejada. Y luego, el año pasado, el 2019, nos invitaron al Kunstfort, un museo en Holanda, muy especial porque es un fuerte militar, y nos permitió expandir esta noción del paisaje arma a otros paisajes que no nos habíamos imaginado, y abordar otras formas de incertidumbre en el territorio. Este lugar, el Kunstfort, es parte de un es parte de un sistema de defensa militar que protege a la ciudad de Ámsterdam y que fue creado desde 1880, o sea, a finales del siglo XIX, y se llama el Anillo de Defensa, el Stelling van Amsterdam, y son una serie de canales que forman como un círculo alrededor de la ciudad de 135 kilómetros, que se puede inundar, y la idea es que al inundar todo el perímetro de la ciudad impide que avancen los ejércitos enemigos. El problema fue que, bueno, en ese minuto no visualizaron que vendrían los aviones, y finalmente Holanda fue invadido igual, pero por aire. Entonces, esta experiencia en Holanda nos abrió también a otras formas de incertidumbre en el territorio, y empezamos a ver también cómo la incertidumbre se instalaba a través de la crisis climática, la crisis social en distintos territorios. Entonces la publicación empezó en cierto sentido a expandirse y a abordar ya otras preguntas. Y bueno, pensamos, esto también fueron nuestras reflexiones de todo este proceso que empezó en 2016 con el proyecto Campos Minados, que es necesario abandonar esta ficción de estabilidad que aparentemente necesitamos para poder habitar los territorios, y entender que los territorios se construyen en la representación. Y ahora nos surgen nuevas preguntas de, por ejemplo, cómo representar lo incierto cuando justamente su fluidez es su característica en el momento actual, por ejemplo. O cómo fijar algo de lo cual somos parte, y algo que incluya los territorios y las personas y que cambia de manera impredecible constantemente, cómo representarlo. Cómo proyectarnos al futuro desde un presente tan inestable y irreductible también. Le doy el pase a Rosario. No sé qué me queda por decir, porque la Paula ha dicho harto. Un poco que cada una de estas experiencias en San Pedro, luego en el Triángulo Terrestre, que fuimos con Maxim, que más tarde nos va a hablar, y finalmente en el Kunstfort, nos hicieron entender este territorio desde otra perspectiva. Esta perspectiva en que se nos hace súper presente esta ficción con que convivimos de creer que tenemos algo cierto, que ese futuro que planeamos ocurre. Y volvimos del viaje de Ámsterdam con esta certidumbre de que iba a ser este catálogo, y ocurrió octubre, en la revolución, la prensa no abría, la dificultad, los tres somos padres, de trabajar con los niños, etc. Después el COVID, que un poco son bombas que explotaron en nuestro cotidiano y hicieron súper real esta intuición que teníamos antes, que es lo que plantea la pregunta, de qué pasa si no puedes confiar en el suelo que pisan tus pies. Y
Y en el contexto contemporáneo de crisis climática, en que lo cierto es que vamos a tener que aprender a evitar la incertidumbre, es que todas estas experiencias se hicieron súper ricas de entender cuál era el rol del arte en esos espacios, en esta posibilidad de dejar de pelear, como de anteponerse a eso que es nuestro presente. Y cómo el arte nos permite imaginar futuros posibles, que no necesariamente son esos futuros concretos, estables, en que ponemos en la agenda qué es lo que vamos a hacer mañana, sino es pensar el futuro desde la imposibilidad, de lo que hoy día creemos que no puede ocurrir, como fue el año pasado en esta época, que nos hubiésemos imaginado que íbamos a pasar todo el invierno encerrados, era algo que jamás hubiéramos pensado. Y es en ese contexto que invitamos, cuando estábamos en Kunstport, con esta intuición a la gente de allá a que nos contestara esta pregunta. Y luego a Teo, que escribió un texto sobre la especulación financiera con los bonos de carbono, la financiación de la naturaleza. Luego Verónica, que escribe desde el recuerdo de un paisaje de la Segunda Guerra, de habitar un paisaje post Segunda Guerra, y la Cata, que nos va a hablar un poco más prontito, que construye su texto desde la historia como de la ciencia, de la imposibilidad de la ciencia. Y eso, un poco el libro busca involucrarse con las distintas dimensiones de la naturaleza, del paisaje y de lo que va más allá de lo humano también, como de estas acciones humanas como el clima, el virus, el espacio exterior, y cómo entendemos que esos espacios hoy crecientemente se vuelven terrenos que son incertidumbre. Y así, un poco yo creo que es eso. Antes de presentar a la Cata, me gustaría agradecer a todas las instituciones que nos apoyaron, esto como los futbolistas, a todas las instituciones que nos apoyaron, a nuestra familia, que creo que son un gran apoyo, los niños, el Joaquín, y el museo que nos alberga hoy día, y especialmente a la Pami Pinza, que es la diseñadora del libro y que nos soportó en todas estas iteraciones, con todo listo, y no, Pami, es que sabes que vamos a repensar el texto una quinta vez más. Así que gracias por eso. Y ahora nos va a hablar la Catalina Valdés, que es historiadora del arte y que trabaja con temas sobre arte, naturaleza y la historia de la ciencia. Hola a todas y a todos, muchísimas gracias a Agencia de Borde por esta invitación y al museo, y encarnado por Sebastián aquí, por acoger este lanzamiento que, bueno, llega en este momento en donde la realidad inestable ya se asume, ¿no es cierto? Y que nos tiene encapsulados en estos cuadraditos, hablando desde lejos. Yo agradezco mucho las reflexiones en general que nos propone Agencia de Borde, porque son reflexiones que obligan a pensar en larga escala, a pensar en términos de paisaje, a pensar en sistemas complejos, en las interrelaciones que componen un paisaje, y a pensarnos como parte de ese sistema complejo. La colaboración que propuse yo en el libro, en este libro que está muy lindo y que se les olvidó decir que se puede descargar en la página web de Agencia de Borde, sin ningún costo, y bueno, y que está realmente muy interesante. La invitación yo la respondí contando una pequeña historia, un pequeño episodio que tuvo un científico de Estados Unidos que pasó un tiempo en Chile en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, haciendo observaciones astronómicas. ¿Por qué me interesó contar esa historia? Porque él
como persona que viene del hemisferio norte, de un país donde no tiembla, tuvo que experimentar una gran cantidad de temblores, y al final su informe, que tenía el objetivo de dar cuenta de la conformación de los astros, ¿no es cierto?, de las estrellas en el hemisferio sur, terminó ocupando casi la mitad del informe el recuento de los terremotos que tuvo que vivir. Y la historia que yo cuento en esas pocas páginas es cómo los instrumentos científicos de la época que él había traído, que había incluso mandado a hacer especialmente para medir esos terremotos, fracasaron absolutamente, y finalmente fue la experiencia de su cuerpo, las grietas en el adobe, las manchas de agua en el suelo con la jarra que temblaba, lo que sirvió para medir las intensidades de los terremotos. Es un ejemplo, pero ahora quiero comentarles otro ejemplo, porque una de las cosas que está en el libro y que me parece bien importante de considerar es que no son solo los temblores y no son solo los fenómenos geológicos los que hacen mover la tierra bajo nuestros pies, ni tampoco las minas antipersonales como muestra el estudio que hizo Agencia de Borde en la obra que está reuniéndonos hoy, sino también las ideas. Hay ideas que hacen que la tierra tiemble. Y de eso quiero comentarles yo, pero también quería atraer de nuevo el texto de Theo Reeves, que parte con esa misma percepción, de que hay ideas que los seres humanos traemos, que se hacen cada vez más potentes al ser difundidas y repetidas y al empezar a solidificarse en instituciones y en acciones. Esas ideas hacen remecer nuestra realidad. La idea que trae Theo Reeves es la idea de ponerle precio al carbono que emite o que capturan ciertas porciones de tierra. Perdón. Va a sonar un teléfono. La idea que yo les quiero plantear, va a parar de sonar ahora. Entonces, la idea que plantea Theo Reeves es esa, ¿no es cierto? Cómo se distingue el suelo y la capacidad de emitir y de captar carbono, eso tiene un valor que se transa en la bolsa. Es la monetarización de la naturaleza. Eso hizo que transformáramos completamente la concepción de la naturaleza, dispersáramos la idea de paisaje. Y eso es algo que ocurrió en nuestra época, ¿no es cierto? 2013 específicamente. Pero yo me quiero ir mucho más atrás, y ahora le pido a Sebastián que muestre la imagen, porque quiero plantear una especie de punto de origen. Si la puedes ampliar un poquito. Un punto de origen de la idea de estabilidad, como una idea que también hizo remecer, y remece hasta el día de hoy nuestro suelo. La idea de estabilidad está contenida en la noción de progreso, una noción de progreso que propone cambios, una sucesión de cambios para alcanzar esa estabilidad. O sea, la estabilidad es una especie de espejismo, de ese charco que se va como permanentemente desplazando a medida que nosotros nos movemos y vamos tratando de avanzar hasta llegar hacia él. Finalmente no lo alcanzamos nunca, por supuesto. Entonces la idea de estabilidad que está fundando a la noción de progreso y a la modernidad urbana occidental, en realidad está condicionada por una secuencia de cambios. Y las imágenes que yo les estoy mostrando aquí son reflejo de eso. Ellas dos son la representación de un proyecto de progreso y un proyecto de estabilidad, tanto hídrica como social, que encarnó en la figura de Benjamín Vicuña Maquena a mediados de la década del 70 del siglo XIX. Sebastián, no sé si puedes poner la pantalla completa o no. En mi computador la veo completa. Voy a Bueno, entonces, intentar nuevamente. dale. Les cuento un poco del contexto. En la primera imagen ustedes van a ver, ahí sí, gracias.
A Vicuña Maquena, rodeado de un equipo de ingenieros, de arrieros y de otros hombres que lo acompañaron para una expedición que recorrió las distintas quebradas del Cajón del Maipo hasta la Laguna Negra y en el Valle del Yeso, donde finalmente él idea por primera vez un embalse gigantesco que iría a irrigar toda la región, que actualmente es la región metropolitana, alcanzando incluso a proveer de agua potable la ciudad de Santiago, que no paraba de crecer. La segunda imagen de abajo es el propio Vicuña Maquena de nuevo, con una serie de ingenieros y contratistas distintos contratistas que trabajaron en la transformación del Peñón del Cerro Santa Lucía en un parque urbano. La noción de estabilidad está contenida en estas dos imágenes en el sentido de que en la primera se aspiraba a promover la estabilidad hídrica de la ciudad y de su crecimiento exponencial, y la segunda, una estabilidad social a través de el higiene que proveía, y no es solo una metáfora real en términos de que el aire se limpia con los parques, sino también el higiene social que generaría un parque como el del Cerro Santa Lucía. Esa estabilidad entonces, hídrica y social, están como representadas en estos hombres, no hay mujeres por supuesto, que se paran sobre esta roca, una roca que por lo menos ahora no se está moviendo, ¿no es cierto? Y como vemos, más de 150 años después, vemos cómo esa estabilidad está en entredicho. El Cerro Santa Lucía no es solamente un parque que es muy hermoso, en todo caso, sino que también es un centro, es uno de los centros, de los epicentros de la revolución social, y el Cajón del Maipo, ya sabemos, es uno de los epicentros de la injusticia ambiental, de la explotación de intereses privados, de la naturaleza por parte de intereses privados. Vicuña Maquena en ese momento entonces había hecho el diagnóstico, y lo dice tal cual. La ciudad de Santiago está al punto de estallar por la gran pobreza, la miseria que se está instalando en sus cordones de miseria, como se llamaban en la época, y la ciudad de Santiago está a punto de estallar por una crisis hídrica. Para el año 68 del siglo XIX fue un año de una gran sequía que prendió todas las alertas en ese sentido. Y él mismo dice, como la naturaleza se expresa en un formidable desequilibrio. Entonces, toda la ingeniería que se pretende instalar, sea transformando el Cajón del Maipo en un gran embalse, sea transformando la ciudad en un parque, es una estabilidad que finalmente está alimentando esa ficción que Agencia de Borde está revelando y está poniendo a temblar, ¿no es cierto? Con esa frase que a mí que la quiero repetir, que la dijo recién la Paula, pero la quiero repetir porque me parece muy potente, que tendremos que abandonar la ficción de estabilidad en la representación. Quería entonces dejar estas dos imágenes como la representación de esta ficción de estabilidad, estos hombres sobre una roca, estos hombres con una actitud de conquistadores, ¿cierto? En dos lugares clave, unidos por el agua, además, y en un momento en que estamos realmente acechados por la sequía y ante la evidencia de que finalmente vivimos y siempre vivimos en un secano. Eso es lo que quería comentarles y bueno, dejando espacio para después más comentarios, idealmente. Gracias, Cata. A mí ya al tiro se me ocurrieron varios temas, si a otras personas también se les van ocurriendo preguntas o temas, vamos a tener un tiempo para conversar después. Y quería presentar a Maxime Holland, el último invitado de hoy. Maxime es gestor cultural y es director del proyecto Hawapi. Nosotros lo conocimos precisamente porque el 2017 nos invitó junto a varios otros artistas de
del mundo a participar en la residencia Hawapi del Triángulo Terrestre, que se localizó justo en el borde entre Chile y Perú, en un borde en disputa, en un territorio en disputa. Estuvimos acampando y creando una ficción de estabilidad o de inestabilidad que duró por algunos días y que nos hizo pensar mucho, nos ayudó muchísimo también a reflexionar sobre el territorio y la incertidumbre. Entonces queríamos invitar justamente a Maxim para que nos cuente de su visión, porque nosotros participamos en una versión, pero cada versión de Hawapi plantea preguntas sobre el territorio que nos gustaría compartir hoy día. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, primero quiero agradecer obviamente a Agencia de Borde por esta invitación. Siempre es un placer poder participar en estas cosas. Una de las pequeñas ventajas de la situación que vivimos actualmente, creo, ¿no? Y nada, también muchas gracias al museo por la oportunidad, ¿no? Pues nada, mira, yo en realidad quería compartir con ustedes un poco el relato de lo que ocurrió aquella vez que Agencia de Borde participó en Hawapi. Entonces, pero para eso primero pues les voy a comentar un poquito sobre el proyecto, muy breve para pues aquellas personas que no lo conocen. Hawapi es una asociación cultural independiente y lo que nosotros hacemos es cada año llevamos a un grupo de artistas a una locación específica, ¿no? Y estas locaciones las elegimos pues buscamos locaciones donde hay alguna problemática, ya sea social, política, ambiental, pero también que sean de difícil acceso, ¿no? Y de difícil acceso eso pues, se puede dar pues geográficamente, como se puede dar socialmente, culturalmente. Y pues previamente hacemos siempre unos viajes de investigación, pero tenemos lo que llamamos nosotros el encuentro en el lugar, que es donde invitamos a que cada uno de los artistas realice alguna obra en el espacio público, en dicho lugar, ¿no? Luego del encuentro hacemos un programa público en la capital del país donde estamos trabajando. Y esto consiste pues de exposiciones, charlas, conversatorios y otros eventos, ¿no? Un poco exponiendo al público ya de la capital los resultados, digamos, de alguna manera de las experiencias en el lugar, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es, cada año, bueno, desde el 2014, sacamos una publicación que reúne todas estas experiencias, ¿no? Entonces, hasta la fecha hemos hecho, se ha realizado Hawapi en 7 diferentes lugares, la mayoría de ellos en Perú, uno en la frontera de Perú-Chile, que es de la cual vamos a hablar ahora, y pues uno en Colombia, ¿no? Entonces, en el 2017 nosotros fuimos a este espacio conocido como el Triángulo Terrestre. El Triángulo Terrestre es un espacio muy reducido que se encuentra justo en el límite fronterizo entre Perú y Chile, donde la frontera llega al Océano Pacífico. Y pues está rodeado de desierto, es un espacio muy poco habitado. Hacia el norte hay una pequeña población que se llama Yarida de los Palos, y pues unos cuantos kilómetros al sur está la ciudad de Arica, y unos cuantos más hacia el norte está la ciudad de Tacna, ¿no? Y este pequeño territorio que tiene 37.6 hectáreas en forma de triángulo, se ubica justo en la costa y está compuesta por un pedazo de playa, una pequeña zona donde hay vegetación típica de este ambiente, la grama salada, y un pedazo de desierto, ¿no? Y todo bajo la mira de 2 puestos policiales, uno chileno y otro peruano. Y pues está bajo esta constante mirada porque es un territorio que hasta ahora no se resuelve y que sigue en disputa entre ambos países, ¿no? A pesar de que no tiene
un valor real en términos económicos ni estratégicos, pero que capaz ha perdurado porque tiene un valor político, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, reunimos este grupo de artistas, que era aproximadamente 20 personas, entre los cuales estaban pues, Sebastián, Rosario y Paula, y acampamos en una zona, la zona más cercana que pudimos al mismo triángulo, porque se nos fue imposible ingresar al mismo triángulo por su situación política, ¿no? Entonces estuvimos a muy pocos metros, a menos de 50 metros del borde del triángulo, en el lado del territorio peruano, ¿no? Muy cerca también al puesto policial Santa Rosa, la policía peruana. Y estuvimos ahí, nosotros antes de llegar tuvimos mucho contacto con la policía, tuvimos también contacto con algunos pobladores de Yarida Los Palos, el pueblo más cercano, y teníamos un permiso, digamos, tácito de estar en el lugar, ¿no? Y lo que es importante saber de esta edición de Hawapi es que nosotros teníamos pensado permanecer en el lugar mientras que los artistas iban realizando sus obras, un total de 7 días, una semana. Y al cuarto día, a raíz de una serie de sucesos, una denuncia de algunos pobladores de Yarida Los Palos, también una denuncia de la policía chilena que nos habían estado observando durante esos días previos, y toda una maraña política que se armó alrededor de estas dos manifestaciones, nosotros tuvimos que abandonar el lugar, ¿no? Abruptamente. Entonces, primero les quiero comentar un poquito sobre el trabajo que realizaron la Agencia de Borde en el lugar. Pues yo creo que fue uno de los detonantes para la publicación de este libro y creo que es un ejemplo interesante para la conversación que estamos tratando de generar ahora, ¿no? Entonces, y chicos de agencia, me corrigen si me equivoco en algo, ¿no? Ya que es trabajo de ustedes. Pero básicamente lo que decidieron hacer Agencia Borde en su trabajo titulado Los Invasores fue registrar los movimientos de los integrantes del grupo alrededor de nuestro campamento y ir marcando los caminos que usábamos con mayor frecuencia, ¿no? Entonces había algunos caminos que todos usaban todos los días, como para ir desde el campamento hacia el baño, la zona donde habíamos establecido el baño, pero también diferentes rutas como para ir a la playa, caminando al puesto policial, etcétera. Y estos caminos los iban marcando con palos que encontraban en la zona, que estaban a su vez marcados por una cinta reflexiva, ¿no? Para que se puedan ver más fácilmente y para que se vean de noche. Y la idea un poco detrás de esto es que a través de nuestros movimientos como grupo humano, nosotros íbamos marcando zonas que podríamos de alguna manera asegurar que no tenían minas antipersonales, que si bien ya se había hecho un trabajo por el gobierno chileno en conjunto con el gobierno peruano de desminar la zona, siempre como lo mencionaron antes, nunca hay una certeza al 100%, ¿no? De que estos lugares estén totalmente libres de minas. Entonces fue la manera de un poco asegurarnos que podíamos confiar en el suelo bajo nuestros pies, ¿no? Entonces, durante estos 4 días se iban multiplicando estas señalizaciones que para el grupo representaban, pues, sí, esa estabilidad, esa seguridad, esa confianza en los lugares por los que caminábamos, ¿no? Lo que nosotros no sabíamos en ese momento y lo que no pudimos anticipar es cómo vendrían a ser anticipados por los pobladores de la zona, que eran muy pocos, ¿no? Pero que lo pudieron ver desde una distancia y que pues ellos interpretaron esta actividad que realizaba Agencia de Borde como si nosotros estuviéramos marcando un territorio para luego invadirlo, ¿no?
pues en todo el territorio peruano, pero sobre todo en la costa y en lugares donde hay muy poca población, hay una problemática fuerte que no estaba dentro de lo que nosotros contemplábamos en ese momento, ¿no? Nosotros habíamos ido para hablar sobre esta problemática de internacional, ideas de fronteras, de migración, de nacionalidad, pero no habíamos contemplado esta problemática de la invasión de terrenos, que en realidad es mucho más presente en la zona y es mucho más vital, digamos, para los pobladores. Y para ellos nosotros, con esta acción, entre otras, pero específicamente con la acción de Agencia de Borde, pues nos vieron como una amenaza a su soberanía, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que abandonar el campamento, volvimos todo el grupo a Tacna y ahí tuvimos que replantear un poco el proyecto y qué íbamos a hacer, ¿no? Y el grupo lo que decidimos al final era a modo de continuar con cada uno, que cada uno pueda continuar con sus proyectos, era de hacer una exposición cortita en un espacio que nos prestaron una asociación cultural ahí en Tacna. Entonces, en pocos días armamos esta exposición y lo que fue interesante de toda esta situación que se dio es cómo todos los artistas tuvieron que de alguna manera reevaluar sus proyectos y sus intenciones, ¿no? En el triángulo, y entre ellos pues Agencia de Borde, que luego de este hecho ellos se enfocaron en investigar y entender mejor esta idea o esta situación del tráfico de terrenos, de las invasiones territoriales que ocurren en la zona, ¿no? Entonces o sea, me parece importante un poco destacar que sí, o sea, Hawapi, lo que busca en realidad Hawapi es exponer a los artistas a situaciones que están alejadas de su realidad y todo lo que eso implica, pero que uno de los resultados que eso da es justamente esto, ¿no? Que pone en cuestionamiento muchas veces la situación en la que nos encontramos, pone en cuestionamiento aquello en que creemos que podemos confiar. Y que en realidad eso es algo que puede ser muy enriquecedor en el proceso creativo. Y también es una manera de uno tener que reevaluar sus posturas, y acercarse a ciertas temáticas de manera más profunda, ¿no? Tener que profundizar en los temas que a uno le puede interesar. Entonces, yo creo que todo esto se ve un poco reflejado en la publicación, ¿no? Que de hecho ha sido un gran agrado poder leerlo. Y pues nada, espero que podamos ahora conversar un poquito más sobre este tema y cómo justamente la inestabilidad puede incidir sobre los procesos creativos, ¿no? A ver si logro eso. Bien, Muchas gracias, perdón, pequeños problemas técnicos ahí. Dale. No, se ve perfecto. Muchas gracias, Maxim. Sí, bueno, comentando un poco respecto a lo que contaste, Maxim, que es bueno volver a esos momentos en el campamento que justamente eso que nosotros estábamos interpretando como el gesto de marcar el territorio por nuestra propia seguridad, como veníamos de un proyecto de donde habían minas y sabíamos el peligro y la incertidumbre de que ningún territorio puede ser efectivamente desminado por completo y que ese triángulo era un campo, había sido un campo minado. Y para nosotros era muy evidente que esos eran los caminos, y los caminos con los que todos los que estábamos ahí podíamos transitar con mayor seguridad. Pero lo que sucede al hacer el ingreso de esa camioneta municipal y al convertirse
en una capa de la realidad de la cual no estábamos en absoluto conscientes, se instala frente a nuestra cara como algo que cambia todo lo que había pasado hasta ahí y gira en 180 grados nuestra posición en el lugar. Y entonces esos niveles de cambios y de reinterpretaciones respecto a lo que uno cree que está haciendo han sido probablemente lo más fascinante de este proyecto en general, y desde ahí el proyecto de ese proyecto se llamó Los Invasores, que los invasores éramos justamente nosotros como artistas que sentíamos que veníamos a discutir grandes temas de política nacional, y en realidad nos estábamos metiendo en una realidad mucho más compleja, local, y nos habíamos convertido nosotros en los invasores. Entonces, esa idea como de enfrentarse a la incertidumbre y estar consciente de ella, creemos que es lo que se fue como encontrando como patrón en esta serie de proyectos que partió con Campo Minado, la residencia Hawapi y con el museo en Kunstfort en Holanda, y que nos permitió ir entendiendo la idea de cómo habitamos la incertidumbre, no cómo tratamos de hacerla algo contra lo que queremos eliminar y dar certeza y generar la negación de la certidumbre como tratando de controlar, sino que cómo es fructífera, cómo es una condición que nos ayuda a relacionarnos mejor con el devenir en general. Y desde ahí la práctica artística es muy importante para nosotros, ha servido en ese sentido para habitar esta incertidumbre, ¿no? Que creemos que ha sido como parte de donde esta pregunta de qué pasa cuando el suelo, no podemos confiar en el suelo bajo nuestros pies, tiene una relevancia más allá de lo que fuimos descubriendo en las preguntas en terreno, en las preguntas de la práctica artística, sino que se conectan con las preguntas grandes, digamos, a nivel más global. Sí, hay una cosa ahí que me pareció interesante en el texto de Catalina, ¿no? El relato que ella hace, o sea, uno lo puede ver y creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cómo esa incertidumbre puede afectar los procesos creativos, pero lo que me pareció interesante en ese relato que está en el texto de Catalina es justamente que eso también es algo que puede ocurrir en algo como la ciencia, que nosotros solemos interpretarlo como algo tan estable, tan rígido, tan meticuloso, ¿no? Pero igual el accidente, el movimiento telúrico puede también incidir ahí y cambiar la manera de acercarse a una temática, a un científico incluso, ¿no? Me pareció algo interesante y bonito ahí. Sí, definitivamente, y es transformar al científico en una suerte de artista improvisado que termina, como les decía, construyendo instrumentos científicos de precaria precisión, con cuencos de agua, vasijas con mercurio abierto, ¿no es cierto? Y lo que a mí más me gusta es como el cuerpo propio del científico, el cuerpo mismo, la carne y sus huesos, sus ojos, sus oídos, su tacto, su olfato se convierten en instrumentos de percepción que solo se pueden traducir, como dice el texto de Agencia de Borde, en representaciones. Y en ese sentido, la función del arte, ¿no es cierto?, de captar no es que la función, la responsabilidad, yo creo que ya a estas alturas tenemos que hablar en esos términos. Porque función, no sé. De captar esas representaciones y de hacerlas de darlas vueltas, ¿no es cierto? De mostrarlas desde la perspectiva que puede como evidenciar la incertidumbre. Porque si uno lee el informe de Gillis, que es este científico, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, lo que hay ahí es objetividad
y luego, y sobre ellas se construyen otras objetividades que van haciendo esta especie de geología, ¿no es cierto?, de lo que es la realidad. O sea, tanto que, como comento en el texto, la experiencia de Gillies está como sentando las bases para lo que es la teoría de la tectónica de placas, que está en ese momento recién comenzando a insinuarse. En fin, creo que esa idea de que la ciencia se construye, ¿no es cierto?, verdad sobre verdad, y hay una linealidad, es algo que desde el arte podemos desarticular. Y llevado al ejemplo que había puesto ahora, y bueno, y al ejemplo de las obras que tú mismo, Maxim, mostraste, es como en el fondo, desde la experiencia podemos ir revelando todas esas capas, ¿no es cierto?, que construyen esta realidad en la que estamos parados y que es totalmente inestable en realidad. Cata, Mm. yo te quería preguntar algo, pensando como en tu investigación más de la ciencia y de la historia de la ciencia, porque nosotros planteamos desde el arte como artistas que lo que en el fondo la misión que nos toca es habitar la incertidumbre y hacernos sentir cómodos en la duda, en la deriva, en el sin saber. Entonces yo me pregunto, ¿cuál será entonces la misión de la ciencia? ¿Tú crees que comparte esa misión? O, porque la ciencia sistemáticamente ha construido estas certezas, lo que tú dijiste y que decíamos nosotros también, de alimentar esta ficción de estabilidad, que aparentemente hasta ahora la hemos necesitado para construir el mundo en el que estamos, así como estamos, con todos los pros y los contras. Entonces, no sé, te pregunto por tu opinión de cómo crees tú, cómo ves tú la misión de la ciencia en relación a este mundo tan incierto. ¿Seguirá siendo la de construir certeza o buscar certezas, por pequeñas que sean, que nos ayuden como a mantener la estabilidad o la estructura o qué? Bueno, yo ya dije que soy historiadora del arte. Científica no soy, y lo que hago es estudiar fuentes, ¿no es cierto? Trabajo con historia de la ciencia del siglo XIX, precisamente buscando puntos de partida para desarticular esta idea de una naturaleza demasiado escindida de la cultura humana, ¿no es cierto? Y lo que a mí, mi percepción como simple ciudadana, es que la ciencia positivista del siglo XIX sí se fundaba sobre esta idea de que la naturaleza era algo transformable, ¿no es cierto? Y ahí vuelvo a decir esa palabra que me parece, esa expresión de Vicuña Maquena que me parece notable, que él dice que describe la cordillera como un formidable desequilibrio. O sea, la posibilidad de equilibrarlo está ahí, ¿no es cierto?, servida. Y yo pienso que de un tiempo, pero no, más bien, la ciencia puede ser que avance con esa idea, pero en el trabajo doméstico, mi percepción como lectora simplemente es que en realidad eso no es así. Obviamente avanzan desde el azar, desde el error, desde la copia, ¿no es cierto?, desde el debate, desde un montón de otros lugares que no tienen que ver con la certidumbre. Y en todo caso, mi sensación actual es que desde el momento en que se asume el antropoceno o la crisis climática como una realidad, estamos todos a tientas. Y una vez yo escuché a Bárbara Saavedra, que es una bióloga y bueno, directora del Parque Caroquinca y un montón de otras cosas más, una activista ambiental súper importante y muy inspiradora, decirle no a un grupo de científicos, sino a un grupo de ingenieros, que esos sí están todavía creyendo en la fe de la estabilidad, decirle a un grupo de ingenieros que no necesitamos más pruebas, y que hasta cuándo seguimos esperando que llegue la prueba definitiva que muestre cuántos grados está aumentando el calentamiento, u otra prueba equivalente, que las evidencias están dadas y que la prueba ya no significa nada. La experiencia que estamos teniendo es mucho más significativa en ese sentido. Y que lo que hay que hacer es más bien actuar, ¿no es cierto? O más bien restarse, dejar de actuar, dejar de tratar de equilibrar la cordillera, seguir con
el ejemplo de Vicuña Macri. Y pararse como en la incertidumbre, que es el ejercicio que ustedes nos están mostrando y que muestra el trabajo de Maxim y de sus colaboradores que se puede, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? No sé, desde la creatividad se tiene que lograr de alguna forma. Gracias por la respuesta. No sé si quiero igual dejar un aire por si alguien quiere preguntar algo o comentar también, traer alguna idea. No sé ahí, Seba, si nos puede comentar si hay alguna pregunta. Seguimos nosotros que tenemos mucho tema que hablar, claramente. En YouTube han dejado comentarios de agradecimiento, Claudia Misana y los videos han dejado comentarios solamente, no consultas ni preguntas. Ya, súper. Lo que a mí me parece súper productivo de pensar esta idea de la incertidumbre en el contexto de la crisis climática, de la crisis social, es poder reconocerse en ese estado y empezar a soñar con posibilidades. Y que de alguna forma hay muchas maneras de hacerlo, como el estar pensando lo imposible, como un poco cliché igual, pues, pero eso es lo más motivante de sentarse ahí. No sé, pues ahora estamos en un proyecto nuevo sobre monocultivos y como el monocultivo de eucalipto, y hemos estado el último año trabajando en eso. Teníamos un tiempo los dos proyectos en paralelo, llevamos un harto rato, pero ¿de qué otra manera podemos relacionarnos? Esta crisis COVID son los animales quedándose sin bosque, poca biodiversidad, hay tantas otras razones también por lo que estamos pasando hoy día y probablemente van a seguir pasando muchas más en otras formas que hoy día no imaginamos. Entonces, ¿cómo podemos pensarlo? Desde el cotidiano, desde el estar todos los días y hacer obras, nosotros como artistas, ¿qué rol cumplen esas obras? Desde la reflexión, pero también desde la materialidad de la obra. Sí. Y qué importante lo que hace Maxim en como presionar o generar esa instancia para que se produzcan ese tipo de reflexiones. Pues pensando un poquito en lo que acabas de decir, Rosario, o sea, yo digamos, al inicio de la cuarentena aquí, ¿no? Cuando había toda esta ansiedad y tal, y una pregunta que iba surgiendo con muchos amigos, ¿no? La mayoría de ellos en campos creativos, pues era una crisis de identidad del artista, cuál era el rol frente a una crisis de esta magnitud, ¿no? Entonces, o sea, se hablaba mucho pues, de los trabajadores esenciales y había, yo creo, realmente este momento donde la comunidad creativa se tuvo que mirar y decir, somos realmente lo que nosotros hacemos es vital para la sociedad y qué estamos haciendo y qué es lo que cumplimos dentro de esta situación. Y es una pregunta yo creo que constante y que se tiene que seguir evaluando. Yo sigo teniendo fe que de alguna manera el arte sí puede aportar a que se generen o que se tomen caminos ¿no? acertados dentro de crisis como esta, pero una cosa capaz, no sé, simple y bonita, muy, muy sencilla que me di cuenta es que en realidad no eran tanto los artistas que tuvieron un papel en ese momento de crisis inmediato, sino el arte. Y lo que veía es que un montón de personas no artistas recurriendo a los procesos creativos como una manera de abordar y enfrentar esta incertidumbre, esta preocupación, esta ansiedad, ¿no? Desde gente que estaban haciendo crochet,
¿no? Horneando pan, o sea, había un fenómeno, si bien los artistas no teníamos algo práctico que aportar en ese momento, el arte en sí fue una herramienta vital en lidiar con esos momentos iniciales, ¿no? No sé todavía qué conclusión sacar de eso, pero sí me pareció importante reconocer eso, ¿no? Ese papel que el arte puede tener en ese... Y eso es lo mismo el científico que en el temblor se vuelve artista, pues, para poder seguir siendo científico, ¿no? Entonces, si hay algo ahí, el artista es el que tiene, digamos, de alguna manera el privilegio de poder dedicarse a la creatividad siempre. ¿Qué hacemos con eso? Pues toca ver, ¿no? Y toca aplicarlo a cada situación a la que nos enfrentamos, ¿no? Sí, en el caso de lo que hacen ustedes, Maxim, a mí, y bueno, y la agencia de Borde también me parece como parte de esa responsabilidad de la que yo estoy hablando, porque insisto que no estoy tan segura y me mantengo en la incertidumbre en relación a la función o al sentido del arte, ¿no es cierto? O de los artistas. De hecho, hace muy poquito, creo que ayer fue la declaración de la ministra de Cultura, no sé si se puede hablar de esto en el contexto del museo. Acaba de aclararnos cuál es la función del arte y de los artistas en el caso de la designación de presupuestos, ¿no es cierto?, para el Ministerio de la Cultura, diciendo que un pesito que se le da a la cultura se le quita a los ciudadanos. Wow. Cierro ese paréntesis. Wow. Lo que yo quería decir es la vinculación con los territorios y cómo las artistas y los artistas pueden ejercer de observadores, casi como de observadores al estilo observador de paz de Naciones Unidas, ¿sí? Un observador que de alguna manera conserva una neutralidad porque no viene del lugar, y conserva también esa neutralidad de ser como una especie de ciudadano global, ¿no es cierto? Y una mirada muy informada y muy formada y llena de imágenes y con una enciclopedia muy rica que permite generar nuevas representaciones, a veces interrumpir representaciones que están demasiado como anquilosadas en un lugar, como puede ser el lugar de la historia, del patrimonio, y hacer una interrupción, ¿no es cierto? Hacer un pequeño temblor, como la experiencia que les pasó no programada, esa experiencia que les pasó en el Triángulo Este, que me parece central. O sea, ahí al entrar al territorio ustedes ven que el problema tiene mucho más que ver con el habitar doméstico de ese lugar que con el habitar en términos de territorio geopolítico. Y creo que, por ejemplo, la experiencia que están teniendo con los eucaliptus pasa mucho más por la relación que tenemos con los árboles en la vida cotidiana y cómo finalmente igual aceptamos a un árbol invasor y lo integramos a nuestro imaginario, más allá de concebirlo directamente como un árbol arma, ¿no es cierto? No sé si quieren comentar un poco de eso, que me parece que es una continuidad de la búsqueda que ustedes están haciendo con esta idea de los paisajes arma, que me parece muy necesaria y muy estimulante. No Quería habíamos... hacer un comentario, disculpa Paula, Sí, quería dale. hacer un comentario que me activó harto y lo relacioné con una de las partes que más me gustó del libro, que es el texto de Theo Rives. Él lo plantea como una pregunta y yo lo transformé en una certeza y que me parece bastante interesante, y que dice como ver los ecosistemas como entidades dinámicas con una especificidad que no se puede compensar. Y esa compensación me llamó bastante la atención y justamente como quería traerla para preguntarle al colectivo y también a Cata y Maxim, ¿qué les parece? Entendiendo que ese dinamismo que propone Theo Rives está a la mano del hombre, entendiendo de que esa intervención se vea como un gesto natural, como un gesto que no puede tener compensación. Y también es como, yo lo llevé inmediatamente al estado actual del coronavirus. Es como el resultado o lo que estamos viviendo ahora es parte de lo que se ha construido. Entonces, como no verlo como algo ajeno ni lejano, sino quizás entenderlo y aceptarlo.
ahí lo traigo para saber sus opiniones en torno a eso. Yo creo A- que... Dale, dale. Bueno, no sé, ya se me vino ahora a la cabeza cuando comentabas eso, nos preguntabas ahora, Sebastián, es algo que mientras leía el texto de Agencia Bard en el libro, algo que se me vino a la cabeza era esta idea de que el campo minado da tanto miedo porque es el mismo hombre que ha puesto aquello que luego lo convierte en un suelo en el que no se puede confiar, ¿no? O sea, somos nosotros mismos que hemos generado esa condición. En un lugar donde sí podríamos confiar en el suelo sobre el que caminamos, somos nosotros los que insertamos los elementos que generan esa incertidumbre. Y pues yo creo que es una buena metáfora para todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. El coronavirus es, o por lo menos la magnitud de sus efectos son el resultado directo de cosas que nosotros hemos sembrado en los últimos 20, 30, 50 años, ¿no? El cambio climático, también el hecho de que se esté incendiando un bosque, es por acciones que nosotros hemos hecho anteriormente en otros lugares, en otros espacios, pero es resultado directo. Entonces nosotros estamos minando el territorio ambiental, el territorio social, nuestros mismos cuerpos, ¿no? De tal manera que ya no podemos confiar en nada, ¿no? Ahora, hay también versiones positivas de eso. Ese es el hombre, son las personas, es la sociedad que ha generado, ha sembrado las condiciones para la incertidumbre, porque es una incertidumbre, creo, lo que ustedes están viviendo en Chile ahora. Pero que esa incertidumbre, a mi pensar, está dando algo muy positivo. Entonces, hay dos maneras de verlo, ¿no? Pero yo creo esta idea de que somos nosotros mismos que generamos la inestabilidad. El mundo sin el ser humano es estable para lo que tiene que ser, ¿no? Solamente es una estabilidad cuando somos nosotros los que estamos viviéndolo, ¿no? Y somos también los que generamos esa inestabilidad. Pero quizás a mí me gusta mucho lo que plantea la Donna Haraway en este texto en que habla del capitaloceno y que distingue, porque no somos todos los que generamos esa inestabilidad. Y yo me niego a hacerme como ni víctima ni Responsable. ni como, no responsable, sino Culpable. Bueno, da lo mismo la palabra, de esas acciones. Entonces, ¿cómo revertimos esas acciones y empezamos a hacer estas contracciones que son al final, ya dejaron de ser resistencia, son resiliencia, son maneras de subsistir en el mundo y pensar el arte en términos productivos es volver a caer en esa misma lógica capitalista de producir objetos concretos que claramente no sé si aportan en términos globales, pero en cambio, si pensamos el arte desde el punto de vista de reflexiones, de negociaciones, de plantear mejores preguntas, quizás en contextos de crisis, pucha, que se vuelve importante. Sí, ¿puedo comentar algo? Dale. Estoy viendo aquí que Val de los Ríos en YouTube hizo un comentario que tiene mucho que ver con lo que está diciendo ahora Rosario, y que me imagino que está retomando lo que habíamos comentado en relación a la interacción que tienen los artistas en los terrenos, en los territorios, el diálogo o el choque que se establece con los habitantes de esos territorios, cómo esas comunidades de alguna manera dan forma, intervienen, generan la obra, la hacen estallar, en fin, la acogen o la rechazan. Me parece a mí que en relación a lo que tú estabas diciendo, de esas contracciones, que me encantó el juego de palabras, en vez de reacción, una contracción, pensar que de alguna manera el artista puede ser un mediador y puede hacer una
un acto como no de portavoz, pero de integrar ciertos elementos que son muy difíciles de integrar en las representaciones. Y la historia que ustedes cuentan en relación a estas estacas brillantes que finalmente fueron recibidas por la comunidad como un acto de agresión, bueno, esa comunidad está expresándose en la obra de ustedes también, ¿no es cierto? Y eso me da la sensación que eso es una acción muy, muy urgente y muy necesaria. Y por eso me parece tan importante que las acciones de arte sean realizadas en contacto en el territorio, ancladas a territorios. Realmente que sean muchos, que sean transitorios y todo, que tengan esa acción, ¿no es cierto? Como los artistas viajeros del siglo XIX que lograron revelar un montón de cuestiones de los procesos de colonización y del orden imperial. Hoy en día, de alguna manera, ustedes están también revelando el ocaso y la catástrofe que ese orden generó. Sí, y a propósito, quería comentar a propósito la pregunta de la Vale, gracias Vale por tu pregunta, que yo creo, no solamente como parte de Agencia de Bordes, sino que pienso que en general el arte lo que provee muchas veces como un cierto laboratorio de experimentación, y en ese sentido también se emparenta con la ciencia en probar cosas a veces descabelladas y a veces también que no tienen como quizás las reglas que imponen, por ejemplo, ciertas disciplinas científicas, se puede apropiar de alguna de manera mucho más libre. Y en ese sentido lo que tú dices, Vale, como de cómo se puede pensar el arte en relación con la colaboración y con las comunidades en este momento de tanta incertidumbre, y que pienso que efectivamente en eso tenemos una ventaja, por lo menos, no sé si es una ventaja, también una responsabilidad los artistas de empezar a probar, de empezar a dejar que en las cápsulas de Petri cosas crezcan y ver qué nos sirve para este momento actual, y lo que muchas veces las cosas que en un determinado momento quizás no hacen sentido, no cuajan, experimentos sociales, pucha, en el momento siguiente, en la situación actual, quizás qué nos toca mañana, y esas cosas que los artistas exploramos pueden transformarse, no sé, en un paradigma social, qué sé yo. Realmente yo creo eso, que en el fondo los artistas como que plantamos muchas semillas y trabajando con las comunidades creo que eso se vuelve exponencial. O sea, bueno, no sé, por algo trabajamos en colectivo, 3 cabezas piensan más que una, y sin duda 100 cabezas piensan más que 10, y así. Entonces, si es que logramos traspasar las dificultades de la colaboración y pensar juntos y usar las tensiones sociales de maneras productivas para crear cosas, yo creo que eso es lo que para mí tiene más sentido de hacer ahora, de todas las cosas. Y también asumir la duda, como el plantearse desde los territorios es súper complejo, sobre todo para nosotros, somos santiaguinos, tiene también esas colonialidades internas, de plantearse en cualquier otro lugar que no sea este territorio donde nacimos, que son súper complejas, y probablemente muchas veces nos hemos equivocado, como plantar estacas y creer que estamos recuperando Claro. y en el fondo estamos haciendo que ese otro se sienta invadido, que es súper problemático también. La duda del propio proceso. También comentar que un gesto bastante interesante, que yo creo que Cata también lo comentó en la última intervención, y no solamente la obra es lo potente también del proyecto de ustedes, sino que, por ejemplo, la misma publicación. Yo creo que la publicación difiere del carácter tradicional que responde a una exposición o a una creación de obra. Ustedes generaron un dispositivo donde invitan a otros autores, y la reflexión o la propuesta de preguntas es que se toma el protagonismo en la publicación. Y yo creo que se ve más como un complemento, como otro proceso de la investigación, y no algo que está supeditado a.
o que da cuenta de, es un elemento más. Yo creo que eso también es un punto súper interesante. Al hacer un análisis dentro del libro editorial, o sea, la obra de ustedes como colectivo, aquí se ve más desde un carácter editorial y de edición y selección que desde el carácter propositivo artístico. Y eso es mucho más potente también en el mismo cuestionamiento de lo que mencionaba la Cata, y el rol que tiene el arte ahora. Sí, y empalmándolo con lo que también comenta la Vale de ese rol performativo, tanto del arte como de la ciencia, se va creando a medida que ocurre de alguna manera, ¿cierto? Entonces, este libro catálogo no pudo ser una mirada hacia atrás tratando de reflejar lo que fue, porque lo que fue en las etapas anteriores tuvo su propia dinámica, entonces se plantea como una pregunta nueva, pero obviamente da cuenta del proceso, ¿cierto? Da cuenta del proceso y genera una reflexión que conecta quizás con otros niveles que no habíamos conectado antes. Y eso es un poco una manera que quizás hemos ido encontrando que nos acomoda a trabajar, plantear proyectos de más largo alcance que se van modificando con cada una de sus iteraciones, y en ese proceso incorporan voces, y en el fondo el trabajo de participación es mucho de tensionar la manera en que veníamos pensando, la manera en que estábamos mirando, entonces, y eso también tiene sus propias problemáticas, también es utilitario a nuestro rol de artistas, entonces eso no está, digamos, estamos totalmente supeditados a los problemas de la participación en sí misma. Lo cual, como decía recién, es súper interesante trabajar con esas tensiones y estar consciente de que existen y que son parte de la obra. Y también que cada una de las iteraciones que vamos haciendo son un poco excusas para ir aprendiendo cosas. Invitamos a gente que nos parece interesante, cómo nos motivamos para hacer este lanzamiento, cómo nos motivamos cómo vamos construyendo nuestras próximas dudas, como nuestra capacidad de preguntarnos sobre otras maneras de pensar, que no son las propias. Sí, o sea, en ese sentido yo creo que es como una metodología de trabajo del colectivo a esta altura, que yo siento que es como cada pequeña cosita, ventanita, por chiquitita que sea que se abre, tratamos de meter lo más que quepa, en el sentido de aprovecharla para investigar. Por ejemplo, ahora invitamos a gente que nos interesaba mucho, como la Cata, que nos escribiera, y en el libro nos sirve para hacerle la invitación y ver qué están pensando otros. Entonces, así como esta publicación, cada vez que vamos a una residencia o a una exposición, lo que intentamos es como partir de cero, o sea, o de la pregunta, no de la certeza, no de las respuestas que ya hayamos encontrado, sino que partir de la pregunta. Entonces, nos sirven para ir como construyendo un pequeño camino que quizás está más plagado de derivas y de dudas que de certeza, pero para nosotros eso es súper productivo. No sé si ahí llevamos un montón de rato hablando, si hay alguna... Sí, llevamos mucho rato divagando, no sé si es última oportunidad de alguien más que quiera plantear alguna pregunta. ¿Podemos confiar en la tierra bajo nuestros pies? La pregunta es si podemos confiar en nuestros pies sobre la tierra. Ahora vamos a ver otra pregunta, yo creo. Oye, muchas gracias a Cata y Maxim por hacerse el tiempo. Gracias a ustedes. Que están aquí, a los que están viendo, también a los que están participando en vivo por el Zoom y por el YouTube, que
horarios difíciles, días difíciles, así que... Y a Seba también. Y a Seba, mil gracias Seba por toda la organización que ha hecho, que es mucho más de lo que bueno que trabajamos con el museo, porque realmente que nos han apoyado un montón y han hecho que este evento se produzca. Y bueno, y también a todos los que nos van a ver después, contarles que pueden descargar el libro desde nuestra página, así que Sí. también invitarlos a eso, que lo pueden, el PDF completo. Creo que lo pusiste en los comentarios. Sí, te he puesto eso. el link, está en los comentarios y el libro está abierto, descárguenlo y Disfrútenlo. Que ese no tiene tantos errores. Y también recordar, chicos, que los inscritos se van a contactar ustedes con ellos para la entrega de los libros físicos. Sí, también a todos los que se inscribieron hoy, gracias, y vamos a hacer la gestión para que puedan tener también el librito objeto físico. Me sumo a los agradecimientos para Catalina y Maxim por haber participado y también a Agencia de Borde Gracias. por habernos propuesto la actividad al museo. Para nosotros ha sido súper atractiva desde el momento en que nos llegó el primer PDF de la publicación y bueno, ahora al ver el libro también impreso, el material, y como les dije ya también mi percepción de él me parece que es bastante disruptiva de los tipos de publicaciones que hacen los artistas. Eso yo creo que es lo más interesante de mi punto de vista editorial también. Así que felicitaciones y muchas gracias a los quienes participaron en la actividad. Muchas gracias a ti, Sebastián, y al museo. muchas Y gracias. un gusto de Igualmente, conocerte, muchas gracias, Maxim. Igualmente, Catalina. Ya Y bueno, vas a escuchar Sebastián de mí. también. Te voy a Ya, muy bien, me parece. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Chao. Chao.